Eh, Hola, ¿cómo están todos? En, en los próximos minutos estaremos hablando y abordando el tema de la patología más frecuente de la pared abdominal y vamos a incluir aquí también a las regiones inguinales. Como siempre que hablamos de ultrasonido, a mí me encanta decir cuáles son las grandes ventajas que hay. Y una de ellas es que hoy día podemos usar ecorrealzadores para poder identificar, definir y también clasificar muchas lesiones. Estos ecorrealzadores se pueden utilizar en varias partes del cuerpo. Tienen la ventaja de que no se excretan por el riñón y tienen prácticamente nula efectos secundarios. Y pues aquí tenemos un ejemplo arriba donde vemos una masa hepática que tiene un realce temprano y homogéneo. Y además no solo podemos usar el ecorrealzador, sino hoy día con la tecnología que tenemos, también podemos hacer que se fusionen las imágenes de la tomografía o resonancia magnética, usar el ultrasonido y además poder usar el ecorrealzador, ¿no? Como se ve aquí en esta imagen, donde se ve una tumoración del hígado, lo fusionamos con el ultrasonido y además pusimos el contraste para garantizar que la lesión que estamos viendo es la misma que ya se había identificado mediante tomografía. Por supuesto, el ultrasonido es una de las grandes ventajas que tiene este método y pues podemos identificar lesiones vasculares, dirección del flujo, etcétera, etcétera, como en estos dos casos en donde estamos presentando dos pseudoneurismas. Y pues ya hablamos del modo B, que se puede usar con ecorrealzadores, el Doppler y por supuesto la elastografía, que digamos a lo mejor ahorita en la pared abdominal, digamos, no es un método que esté, digamos, que se puede usar siempre, pero van a ver cómo hay detalles que pueden ser útiles en elastografía. Y pues aquí vemos, por ejemplo, el músculo esquelético, cómo se ve una zona hipoecoica en el tendón supraespinoso y que esta zona hipoecoica no hay duda que eso es un desgarre parcial, pero se confirma con el cambio de rigidez focal de esa en este sitio. Entonces, digamos, la elastografía a veces puede ayudar mucho a confirmar pues la sospecha inicial mediante el modo B. En cuanto al equipamiento, pues siempre tenemos que escoger el transductor correcto. ¿Cómo lo vamos a escoger? Pues vaya, siempre que usemos en pared abdominal, pues trataremos de escoger un lineal con una frecuencia que vaya de más de 10 megahertz. Sin embargo, esto no excluye, dependiendo de las condiciones de los pacientes, que pudiera ser de 7 a 10 megahertz o, ¿por qué no? Incluso un convexo que puede ir de 3.5 incluso a 5 megahertz. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Y no me lo van, no me, pues todos ustedes seguramente han hecho ultrasonido y ha habido ocasiones en las que, sobre todo los muchachos, los residentes en el hospital, como les decimos, que el transductor correcto para hacer un Doppler, por ejemplo, que el transductor correcto para hacer músculo esquelético o tejidos blandos es el lineal, lo usan. Y tenemos pacientes con edemas enormes y no podemos hacer un Doppler y tenemos que recurrir al transductor convexo. Lo mismo pasa con tejidos blandos. Por ejemplo, en abscesos, siempre que vean un absceso, siempre que vean una colección, aunque sea muy superficial aparentemente, pongan el convexo porque a veces estas colecciones se van mucho más lejos. Y este es el ejemplo que les estoy comentando, ¿no? Esta es la región, digamos, una colección de tejidos blandos, está subcutánea y pues yo solamente puedo ver aquí, déjenme contar, uno, dos, podemos ver hasta 5 centímetros. Sin embargo, no estamos seguros si más allá de esos 5 centímetros se extiende esta colección. Por eso podemos usar el convexo y así garantizamos que, digamos, la lesión no está en íntimo contacto con alguna estructura ósea, como se ve aquí, y que además el plano muscular distal está completamente íntegro. Entonces, hay que escoger el transductor correcto. De preferencia, siempre hay que escoger el transductor que la literatura nos ha enseñado que es el mejor, pero eso no excluye de usar transductores, digámoslo así, menos ortodoxos, como en este caso de una lesión tan superficial, podemos usar un convexo. Otra de las cuestiones que tenemos que utilizar en la exploración de la pared abdominal es, pues, usar los planos sagital, usar el plano transversal y siempre también en la pared abdominal hay muchos músculos, utilizar la contracción y relajación muscular.
Y pues en este vemos como el mismo músculo en relajación se ve la fascia muy regular, pero a la hora que le pedimos al paciente que tenga una contracción, se ve esta irregularidad o este abombamiento de la fascia porque hay una hernia de la fascia muscular. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la ecografía, que es dinámica y en tiempo real. Aquí tenemos ejemplo en el video cómo se ve una hernia de la fascia muscular porque lo estamos haciendo en tiempo real y pues está en tiempo real y además allí se ve cómo se está herniando a través de la fascia el músculo. Entonces, esa es la importancia de hacer con relajación y con contracción muscular en tiempo real. Y si hay duda, podría hacerse comparativo. Debemos también recordar algunos artefactos que se ven en los tejidos blandos, como es el efecto de la anisotropía. La anisotropía no es otra cosa que pues que en las estructuras que tienen son curvilíneas, el haz del sonido choca y después se refleja y regresa al transductor. Pero en la zona más, digamos, curva o tangencial, el sonido choca y se regresa en un ángulo porque se refleja y ya no regresa como tal al transductor. Eso condiciona una ausencia de señal y puede dar falsos positivos de lesiones de tendones o de músculos. Y aquí tenemos este ejemplo en donde se ve claramente esta zona hipoecoica, que a la hora de que hacemos punta tacón para evitar los artefactos de anisotropía, pues lo podemos quitar porque todo el sonido, al hacer punta tacón, este sonido que regresaba y se perdía, ahora lo estamos haciendo que regrese bien y por lo tanto eliminamos todas estas eventualidades. Aquí hay algo bien interesante que se debe considerar en el uso de la astografía, que es el tejido anisotrópico o el efecto, o no es un artefacto, sino una característica del medio. Esto de la anisotropía o el tejido anisotrópico lo utilizan mucho los ingenieros mineros porque dependiendo de la presión de los cristales que ellos usan, se comportan de una manera diferente en cuanto a la rigidez que aparentemente tienen. Y lo mismo sucede en ecografía, en la exploración de los músculos y los tendones. Aquí tenemos el ejemplo que les estoy diciendo, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que los músculos codifican valores más altos de dureza en el eje longitudinal que en el transversal. Aquí estamos en el ejemplo, es un paciente tomado, ambos cortes son en relajación muscular. En el eje largo, como vemos un mapa de color amarillo con tendencia al rojo, o sea, con una rigidez alta. Mismo paciente, mismas circunstancias. En el eje corto, el mapa de color tiende más al azul, o sea, una menor rigidez. Y esto es lo que se llama digamos, la característica de anisotropía. Entonces, una cosa es el artefacto, como el que vimos antes, que se da por la reflexión del sonido, y otra cosa es la propiedad anisotrópica que tienen los tendones y los músculos. Entrando ya más al tema de la pared abdominal como tal, pues debemos que prácticamente la patología que más nos solicitan de la pared abdominal es en búsqueda de las hernias. Y pues vaya, aquí tenemos qué es la definición, qué es una hernia en realidad, y no es otra cosa que un defecto de la continuidad de las estructuras faciales y o músculo-aponeuróticas de la pared abdominal que permiten la salida o protrusión de las estructuras que normalmente no pasan a través de estas, ¿no? Y pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Donde hay un defecto y a través de este defecto protruye el tejido. Aquí sería el intestino, pues, que es lo que va a protruir. Sin embargo, pues las hernias de la cavidad abdominal como tal, no todas están en la pared y pues también tenemos hernias diafragmáticas, que pues en este caso el ultrasonido es completamente incompetente para hacer diagnóstico de hernia yatal, pero pues tenemos otros métodos como el esofagograma o incluso hasta en una radiografía de tórax, como se ve aquí, donde se ve un nivel hidroaéreo porque el estómago está en situación intratorácica y es una hernia yatal. Ustedes seguramente los más jóvenes nunca han visto esto, pero inicialmente cuando a mí todavía esto me tocó ver con mi maestra, la doctora Rodríguez Yerkov, algunos casos de hernias que se buscaban a través de
hacer tránsitos intestinales y pues como se ve aquí en esta imagen tangencial donde se ve el músculo, el tejido subcutáneo y cómo protruye el intestino a través de un defecto que está en la pared abdominal. Y en este otro caso, donde pues aquí se ve la pared y lo que está protruyendo es el colon. La tomografía también es un método que identifica muy bien las hernias. Y pues aquí se ve una gran hernia que está de la pared anterior. Y esta la puse la tomografía porque siempre que, cada vez que hablo yo de ultrasonido, me gusta volverlo a decir. Siempre la tomografía nos dicen que tiene casi el 100% de sensibilidad y casi el 100% de especificidad para apendicitis, para todo, ¿no? Y pues a lo mejor tienen razón, pero el hecho que el ultrasonido ande en el 80% de estas cifras no quiere decir que no sea útil. Y a lo mejor podrás ver hernias por muy chiquitas por tomografía, pero el ultrasonido es muy capaz para poderlas identificar también. Entonces, no tenemos por qué hacer primero una tomografía y después el ultrasonido, sino al revés. El primer método que tenemos que utilizar para el diagnóstico de hernias es el ultrasonido y si hubiera alguna duda, entonces sí podríamos requerir de otros métodos de estudio y pues ni modo. Si es necesario, pues se tendría que incluso hasta radiar en un ataque el paciente, pero no es el primer paso que hay que seguir. Las hernias tienen distintas etiologías y hay muchas cosas bien interesantes, ¿no? Ya hoy día, de hecho, en la Asociación Mexicana de las Hernias, ya se le está dando mucha importancia a la cuestión metabólica del colágeno, como sido como herniosis, ¿no? Incluso a esta cuestión o alteraciones del metabolismo del colágeno o del tejido conectivo que predispone a las hernias. Y no solo eso, sino que hay incluso el tabaquismo y el sedentarismo que condiciona que estos hábitos puedan tener ciertas alteraciones del tejido conectivo y propiciar hernias. Otro, pues es el congénito o hereditario. El nutricional también tiene que ver, si ustedes se fijan, es todo muy metabólico. Y también las hernias incisionales que se dan después de un evento quirúrgico. Existen distintos tipos de hernias, en realidad son, podríamos decir, 7 en general, aunque pues vaya las hernia inguinal directa, que está medial a los vasos epigástricos, pues, es inguinal también la directa que está lateral a los vasos epigástricos. Sin embargo, hay supraumbilical o hernias epigástricas, las infraumbilicales, las umbilicales y también las hernias de Spiegel que se están o se presentan en la línea seminal. Y aquí, pues digamos, no puse como 8 la hernia incisional. En cuanto a la epidemiología de las hernias, pues debemos decir que más o menos según la Asociación Mexicana de la Hernia, el 10% de los mexicanos tenemos o presentan una hernia de pared. De estos mexicanos que tienen hernia de pared abdominal, el 58% son inguinales, o sea, más de la mitad, umbilicales un 25%, incisionales 10% y el resto de los tipos que ya vimos, epigástricas, infraabdominales, Spiegel, representan el 7%. Ahora, esto, lo anterior es lo que dice la Asociación de Hernias, pero existen otros autores que más o menos tienen algunas diferencias, pero que en general coinciden perfectamente. Por ejemplo, que igual que el 10% de la población en general tiene la hernia, el 75% son inguinales, la hernia umbilical 3%, ahí se va muy abajo, y después las posincisionales que le dan 10% y la de Spiegel 1%. Incluso la hernia lumbar le dan entre 1 o 2%. Sin embargo, en nuestra experiencia a través del tiempo, e incluso hicimos un trabajo con alguno de los residentes que estuvieron con nosotros, el doctor Macías, donde por cuestiones del azar, tuvimos 2 hernias lumbares no incisionales y hizo su trabajo de eso porque realmente había publicadas muy, muy poquitas hernias lumbares reales, ¿no? Porque postincisionales se ven con mucha más frecuencia en esa región. En cuanto a la epidemiología,
debemos decir que que las hernias inguinales es 3 veces más común en hombres que en mujeres. La umbilical es 2 veces más común en mujeres que en hombres. Y este detalle es muy importante. Las hernias femorales, que de siempre que veamos la región inguinal, debemos explorar la región femoral, son más frecuentes 3 a 1, con más frecuencia en mujeres que hombres. Y pues prácticamente la mitad de las hernias se presentan después de los 30 años de edad. En cuanto a las hernias inguinales, las indirectas representan casi un 80% de las veces, o sea, las que son mediales a los vasos epigástricos, las directas un 18% y la femoral 3%. Ahora, en cuanto a las hernioplastías, se dan más en hombres que en mujeres. De hecho, si ven la diferencia es muy grande sobre los hombres que las mujeres. Y el 20% de las hernias pueden ser bilaterales. Con este dato, no importa que se solicite hernia inguinal derecha porque el clínico ya sabe que va a ser, porque ya la palpó, ya todo, y solamente quiere estar seguro que lo es. Ustedes están obligados a ver siempre lado contralateral, porque el 20% quiere decir que una de cada 5 hernias que ven es bilateral. Entonces hay que hacerlo siempre. Y pues la hernia incisional, que pues se define como una salida del peritoneo y o del tejido cicatrizal acompañado o no de vísceras abdominales por una zona debilitada después de un evento quirúrgico o traumático. Pues como se ve en este paciente que después de una cirugía abdominal abierta, pues hizo una hernia incisional. Y aquí también la ecografía no solamente es importante para hacer el diagnóstico, sino que incluso para el tratamiento. Cuando estaba yo en el Centro Médico Nacional, eh, nos pedían hacer una punción y dejar un catéter en el peritoneo para inyectar aire, distender, hacer neumoperitoneo, y por un tiempo determinado, un mes, no sé cuánto era esto, se inflaba para que se pudiera distender y a la hora de cerrar la hernia, ayudado incluso también de Botox, no se hubiera tensión y no hubiera necrosis. Yo estoy seguro que mis colegas como Enoch Nájera, que sigue allí, está o sigue haciendo estos procedimientos que no son solo para el diagnóstico de las hernias, sino que también se hacen, por ejemplo, los neumoperitoneos inducidos para el tratamiento posterior quirúrgico de estas hernias. Y pues la exploración de la pared abdominal, todo inicia con el tejido subcutáneo, que hay que ver si hay lesiones focales o no. También hay que ver los músculos y los tendones. Y pues aquí tenemos la representación gráfica de un corte anatómico donde se ven los músculos rectos, los oblicuos y el transverso del abdomen y la línea alba. Cuando hacemos un barrido extendido en el eje transversal también con el transductor, pues vemos que la anatomía es prácticamente igual que se dibuja en estos cortes axiales y en todos los cortes de todos los libros de anatomía, ¿no? Donde podemos ver aquí la línea alba que une a los dos rectos, los músculos rectos del abdomen, la línea semilunar y los músculos oblicuos y el transverso del abdomen, tanto del lado derecho como del izquierdo. Entonces, digamos, a mí esta barrido extendido en transversal me encanta porque realmente se dibuja la anatomía muy claramente. Y también aquí, por ejemplo, tenemos en un corte la unión del músculo recto en la línea semilunar con los oblicuos y el transverso, y donde se ve muy bien esa unión de las fascias en esta localización. Y pues esto es muy importante identificarlo porque buscar las hernias representa ver esto. En el eje largo, pues también tenemos a los músculos rectos y podemos ver cualquiera. Sin embargo, es muy importante y decir que los músculos rectos tienen inserciones aponeuróticas, que es la parte donde aquellos que hacen mucho ejercicio tienen abdomen, como se comenta que es en lavadero, y lo que estamos viendo allí pues es la fascia aponeurótica, que se puede ver muy bien aquí, la fascia aponeurótica, el músculo, fascia aponeurótica, músculo y otra vez fascia aponeurótica. Y no debemos confundirla con lesiones musculares, sino considerar pues que este hallazgo es normal en el músculo recto del abdomen. En cuanto también siempre tenemos que hacer una revisión de los dos lados, como ya les había dicho, sobre todo en las regiones inguinales, porque sabemos que puede ser bilateral en el 20% de los casos.
y aunque incluso haya una masa palpable dolorosa, hay que ver el otro lado. En cuanto a la técnica de exploración, pues permite, el ultrasonido es muy bueno porque permite explorarlo en bipedestación o en decúbito. Y además muy dinámico, ¿no? Haciendo maniobras de Valsalva, y todo esto puede ayudar mucho al diagnóstico de las hernias. Siempre empezamos a hacer un rastreo de la línea alba y en la región epigástrica, y vemos cómo se hace el barrido lentamente, siempre en busca de un defecto de la pared en esta localización. Hacemos el barrido tanto en el eje corto como en el eje largo y buscamos si hay alguna lesión aquí. Siempre, aunque a lo mejor estemos identificando, buscando hernias, hay que ver en el plano superficial y en el muscular si no hay una lesión focal que a lo mejor pueda lo que sea lo que esté palpando el clínico. Una vez que hacemos el barrido y confirmamos o descartamos defectos de la pared, también hacemos una medición de la distancia que hay entre los dos músculos rectos del abdomen. Y esto lo digo porque pues, hay debilitamiento de la línea alba y puede haber diástasis del abdomen. Aquí, digamos, es medio controvertido cuánto debe medir, pues hay desde 2 o 3 centímetros y hay quien dice que hasta 4. Entonces, digamos, depende de la literatura que ustedes tengan a la mano. Puede ser normal 3 o puede ser normal 4, ¿no? Pero pues para eso en cada uno de los hospitales o lugares donde ustedes trabajan, que ponerse de acuerdo con los clínicos para que tengan los mismos parámetros y no haya discrepancias diagnósticas. Y por ejemplo, este es un caso muy interesante donde se ve el músculo recto del abdomen derecho, el músculo recto del abdomen izquierdo y cómo hay una distancia entre los dos músculos de 7.7 centímetros. Aquí pues no hay ninguna duda que es una diástasis de rectos y no solo eso, sino aquí protruye la grasa intraabdominal y aquí abajo ya hay un poco de asas intestinales. Entonces, pues vaya, cuando hacemos el rastreo de la región epigástrica, también hay que hacer con Valsalva y poder ver y mediciones de la distancia que hay entre los dos músculos rectos. Después de hacer esta medición, vemos también la línea semilunar, donde pues se está viendo cómo estamos haciendo la exploración de arriba a abajo de la línea semilunar en búsqueda de hernias de Spiegel, que estas se dan más que nada en el tercio inferior de la línea semilunar, en el orificio que hay también de los vasos epigástricos. Sin embargo, siempre hacemos un rastreo completo de toda la línea semilunar. Y pues bueno, aquí tenemos en cómo estamos haciendo el rastreo de la línea semilunar, cómo se ven los defectos y a través de este defecto pues protruye en la hernia de Spiegel. Como ya habíamos visto, es una hernia rara y que puede representar solamente el 1% de todas las hernias que se ven. Sin embargo, es causa frecuente de dolor abdominal y no se encuentra nada, no se encuentra nada y lo que hay es una hernia de Spiegel. Y aquí tenemos un ejemplo de ellas. Cómo se ve el defecto de la pared, el músculo recto, parte de los oblicuos de este lado, en la fascia, un defecto, y este defecto, pues a través de este protruye el tejido adiposo intraabdominal. Es importante poner el Doppler color aquí, porque estamos demostrando que hay vasculatura de ese tejido, o sea que no está en peligro de morir en ese momento, el tejido necrosarse, pero a lo mejor no se puede reducir, hay que hacer presión para ver si se reduce y decir que pues no se reduce, que está encarcelada o encarcelada, como le quieran decir, y que tiene flujo y por lo tanto no hay hallazgos ecográficos que sugieran que está atrapada esta hernia como tal. Aquí tenemos otro caso donde también se ven aquí los músculos rectos, de oblicuos, perdón, parte del recto y la protrusión de la hernia. Ahora, en la región umbilical, hacemos el rastreo y miren, esto es bien interesante porque hay que hacerlo siempre pujando y no. Y aquí vemos este pequeñito defecto que se ve aquí. El paciente solamente tenía un poco de dolor, no se le palpaba nada y se ve un defecto pequeñito y cómo a la hora de que hace, cómo sale y entra porque está el resto o el donde está el saco herniario está encarcelado. Pero aquí con esta imagen se demuestra con mucha precisión este pequeño movimiento, aquí se ve muy bien,
donde tenemos una hernia encarcelada de la región umbilical. Ahora, cuando revisamos la región umbilical, a mí me gusta poner mucho gel, y este es el ejemplo, el mismo paciente con poquito gel y donde hay mucho aire aquí, en la cicatriz umbilical, que nos impide ver la parte más profunda. Y si pones mucho gel, puedes ver con mucha más precisión. Es difícil, pero el poner mucho gel ayuda a veces a encontrar defectos pequeños. Y pues aquí tenemos una imagen pues clásica pues de una hernia umbilical en medio aquí de pues, los dos rectos, el defecto de la pared y la protrusión de este que da el aspecto pues de como si fuera un hongo allí en la hernia. O este es otro ejemplo donde pues, se ve mejor todavía como un hongo aquí. Hay que medir de qué tamaño es el defecto tanto en reposo como en Valsalva y poner el Doppler color para ver que en este caso también pues hay flujo y por lo tanto podría estar encarcelada, pero no estrangulada esta hernia. Y también siempre tratar de mandar videos para que todo el mundo lo vea, ¿no? Y es la hernia anterior, ya en tiempo real, con un video donde se ve cómo protruye con las maniobras de Valsalva el tejido adiposo a través del defecto que ya habíamos identificado en las imágenes estáticas anteriores. Después de, ya vimos la región epigástrica, umbilical y la línea semilunar. Estamos ahora ya en la fase de la región inguinal, donde lo que primero que tenemos que identificar en el eje corto es los vasos epigástricos. Hacemos un recorrido de estos hasta donde vemos que se introducen o salen, pues, y ahí es donde tenemos que buscar la hernia. Si tuvieras alguna duda en identificar los vasos epigástricos, entonces también podemos utilizar el Doppler color para poder identificarlos con más, si no precisión, por lo menos para que estemos más seguros de lo que estamos haciendo está correcto. Siempre hacerlo en tiempo real y siempre pues vaya buscando allí las estructuras. A veces la región inguinal también debería incluir la exploración de los vasos femorales e incluso la afluencia de la vena safena, porque a veces los pacientes tienen dolor y ese dolor puede dar muchas cosas, ¿no? Y hay que ver, y nos ha tocado que donde les molesta, pues puede ser allí un trombo o algo, pues ver que no haya flujo retrógrado, como aquí, donde la válvula está cerrando correctamente, 256 milisegundos. Entonces, dolor inguinal, no solo hay que buscar hernia, sino también afecciones vasculares femorales, como les acabo de mostrar, el sistema venoso superficial, etcétera. Y ahora, una vez que identificamos los vasos epigástricos, que vemos si hubo o no hernia femoral, también hay que ver en los hombres el cordón umbilical. Una vez que lo identificas, hay que seguirlo y ver exactamente en dónde pues entra hacia el abdomen. Y en ese sitio buscar las hernias inguinales. Aquí vemos también, siempre debemos hacer con maniobras de Valsalva y reposo. Aquí le estamos pidiendo al paciente que puje y no hay protrusión de nada. Digamos, en este caso como tal, no encontramos hernia inguinal, pero siempre hay que hacer la valoración tanto en Valsalva como en reposo. Y si pueden guardar un video y enviarlo a el médico tratante, mejor aún. Una vez que identificamos las hernias, como ya vimos, si son mediales a los vasos epigástricos es indirecta, si es lateral a los vasos epigástricos es directa, tenemos que medir el defecto de la pared, tanto en reposo como en Valsalva. Y además también hay que medir el tamaño del saco herniario. Y aquí las maniobras dinámicas, como se ve aquí, como no hay ninguna duda que hay un defecto de la pared aquí y que cuando se incrementa la presión del abdomen, protruye, en este caso, el tejido adiposo intraabdominal. Insisto, si pudieran enviar un video al médico tratante, esto haría que tu diagnóstico fuera completamente irrefutable. Las hernias también pueden estar complicadas, ¿no? Y pueden doler porque estén encarceladas, pues porque se atoran un poco o porque también estén estranguladas. Como se ve en este caso, un paciente que empezó con dolor durante la madrugada y en la mañana decide ir a urgencias y pues lo que encontramos fue
aquí una heterogeneidad del tejido adiposo que estaba en la hernia, que es algo muy similar a lo que se ve adyacente alrededor del apéndice a veces, o de las necrosis grasas o torsión de apéndice epiploico, que es, digamos, el equivalente en tomografía sería la estriación de la grasa, porque está sufriendo, digamos, por isquemia o por procesos inflamatorios. Además, aquí con el Doppler color pues, se demuestra que no hay vasculatura y la que encontramos está completamente fuera del saco herniario. ¿Cómo vamos a reportar el estudio? Bueno, pues primero pues hay que describir qué región fue la que exploramos. Insisto, si es inguinal, derecha, izquierda. Hay que decir si hay o no una hernia. Si sí la hay, el tamaño del cuello, tanto en valsalva como en reposo, el tamaño del saco herniario, el contenido, es decir, si tiene grasa o si tiene asas de intestino también en ese momento, que eso es relativo porque a lo mejor después, en otra ocasión, pues vaya, ya solamente sale tejido adiposo o antes adiposo y en el momento que tú haces la exploración ya también hay contenido intestinal. Hay que decir si la hernia es reductible o no y también si la hernia es dolorosa o no. Que esta es otra de las ventajas del ultrasonido, que estás con el paciente ahí, lo estás tocando, estás haciendo compresión con el transductor y te puedes dar cuenta o hacer, digámoslo así, una inspección clínica combinada con la parte de la ecografía. Ahora, no todo lo que duele en la región inguinal es hernia. Hay que considerar incluso derrames articulares, bursitis, por ejemplo, también, la tendinosis, las linfadenopatías y las hernias. Incluso a veces los dolores abdominales son muy bajos, se pueden confundir y lo que aparentemente podría ser una hernia, pues acaba siendo, por ejemplo, aquí un divertículo, como en este paciente que tenía una diverticulitis insospechada, se le hizo el ultrasonido y pues como el paciente decía que le seguía doliendo, se hizo el rastreo, subimos un poco y lo que encontramos fue en la ecografía, pues este divertículo, aquí como se ve el aire que está, la grasa heterogénea, digamos, el equivalente en tomografía sería estriación de la misma y que además, pues después de allí, ante este pues, diagnóstico, pues se decide hacer la tomografía y se confirma que lo que habíamos visto allí de aire que estaba intraluminal, pues era el divertículo ya incluso hasta perforado, ¿no? Con la extracción de la grasa, que se ve aquí esta heterogenicidad de la misma en ecografía. También la causa de dolor baja no siempre son hernias, como por ejemplo la torsión de apéndice epiploico o necrosis grasa, ¿no? Y aquí se ve en la ecografía una zona ecogénica, heterogénea, sin vasos en el centro de la lesión, sino solo periféricos, que es algo así como estriación, el compartivo contact, y que se confirma una necrosis grasa por tomografía. O por qué no, ¿no? Digamos, a veces podrán decir, es que ¿cómo es posible que se confunda una hernia con apendicitis? Pues digamos, ahora con tantos analgésicos, etcétera, que toman los pacientes, puede enmascarar algunos cuadros y dar también dolor de una manera menos precisa, más burda, y entonces empiezan a buscarse los diagnósticos diferenciales. Y también, si no ves nada abajo, estás obligado a buscar alguna otra patología intraabdominal como los que hemos visto, ¿no? Diverticulitis, apendicitis o torsión de apéndice epiploico. Y pues por supuesto, ¿no? Esto seguramente ustedes, a todos ya les ha pasado antes, que mandan a los pacientes para diagnosticar hernia, no encontramos nada y pues nos bajamos. Si no encuentras nada, busca otras causas, ¿no? Y si en los pacientes del sexo masculino, pues bajamos para ver si la causa del dolor pudiera ser del escroto. Y en este caso, ese dolor pues fue condicionado porque tenía un varicocele el paciente. Y aquí se ve el plexo venoso prominente con trayecto tortuoso y además se demostró flujo retrógrado inducido con las maniobras de Valsalva. O también las masas palpables, ¿no? No siempre suelen ser hernias, ¿no? Y aquí se ve cómo está un testículo con hidrocele y la masa palpable en la región inguinal pues resultó ser un hematoma. Entonces, digamos, hay que hacer los diagnósticos diferenciales. O en este otro caso, donde
pues está este líquido que se extiende, está la bolsa escrotal y se extiende hacia el canal inguinal. Y que pues cuando hacemos movimientos y compresión con el transductor, pues vemos que esos ecos puntiformes representan detritus y que en la bipedestación pues incluso hacen un nivel líquido, porque hay detritus en la bolsa escrotal y se extendió ese líquido hacia el canal o espermático. También cuando duele y se sospecha el diagnóstico de hernia, sobre todo en los pacientes pediátricos, si no encuentras nada, ve los escrotos y si no encuentras un testículo, entonces hay que buscarlo. Este paciente con dolor también en la región inguinal, pues lo que pasa es de que no se encontró el testículo y pues como no estaba abajo, se fue siguiendo todo el canal inguinal, no se encontró y el cordón espermático y pues se encontró el testículo ya en la cavidad pélvica adyacente a la vejiga. Entonces, digamos, son todas estas causas diferenciales de dolor inguinal y que pues habitualmente, como es lo más frecuente, siempre buscamos hernia, pero sí saber que este diagnóstico no es el único en la región inguinal. Y después, ya también el papel del radiólogo y la ecografía en la región inguinal es evaluar, pues, si hay o no hernia recidivante y, pues, o en algunos otros casos, algún tipo de complicación, como se ve aquí, cómo está la malla. Y este paciente, pues, se le infectó, ¿no? Como hay una colección en medio de aquí, donde está la malla, se diseca, digámoslo así, y se ven ecos puntiformes que representan detritus en un absceso que se formó en el sitio quirúrgico. Y pasando ya a los temas más generales de la pared abdominal, pues está compuesta por músculos y por ende también debemos hacer rastreos y buscar desgarros musculares como el que se ve aquí, un desgarro parcial con solución de continuidad, zona muy hipoecoica, de contornos bien delimitados y lobulados, que pues representa solución de continuidad parcial de las fibras musculares. En algunos otros casos, pues esta solución de continuidad es completa y hay incluso retracción del músculo con líquido o hematoma interfacial. También la patología muscular, pues debemos de considerar, una vez que están rotos, pues los pacientes pueden seguir teniendo dolor y pues lo que vemos una miositis calcificante, como se ve aquí en fases iniciales, y después, del 4 de febrero, pues se veía aquí heterogenicidad, pues una solución de continuidad, y tan solo 10 días después ya empieza a haber una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica y que representa miositis osificante. O también otras patologías neoplásticas o tumorales, como este paciente donde tuvo un endometrioma, ¿no? Un paciente que tenía dolor, tenía antecedente quirúrgico de cesárea, y pues empezó a tener dolor, sentir una masa palpable, y cuando le pregunté que cómo era esta masa, porque vi esta imagen, que digamos, esta imagen podrías decir que es un endometriosis, y si tiene una cicatriz quirúrgica, pues la puedes sospechar. Y sola la paciente refería que era periódico esto, y a la hora que ya empezamos a platicar, incluso ya logró asociar el tamaño de la masa y el dolor de la masa con el ciclo eh, menstrual. Con la aplicación de Doppler color tenía vasculatura, y pues vaya, el cirujano resecó esta masa y efectivamente fue un endometrioma, digamos, en la pared abdominal. Esta imagen también es característica de tumor desmoide, que también se da en pacientes operados, las cicatrices, pero la imagen es la misma. O sea, cuando vean esto, el diferencial es el tumor desmoide o endometrioma. También estamos obligados a buscar cuerpos extraños, como este paciente, donde se ve una imagen ecogénica que dispersa el sonido, y pues resultó que tenía un antecedente traumático, un accidente automovilístico, y finalmente pues tenía ahí un fragmento del vidrio del automóvil en los tejidos blandos. En algunas otras ocasiones, pues también podemos hacer el rastreo de tejidos blandos, identificar cuerpos extraños, como este es un pedazo de un punzocat que se quedó allí adentro, que en un trayecto vascular, y que ayudamos pues a marcarlo para que se pudiera retirar esto de su situación intravascular.
Aquí también otra cosa muy importante y es que pueden migrar pues los coadyuvantes, ¿no? A veces los pacientes, esto es muy difícil porque casi siempre te dicen que nunca se han puesto nada y ves estas imágenes ecogénicas de contornos mal delimitados con dispersión del sonido, por atrás no ves nada y son muy características de coadyuvantes, o sea que los pacientes inyectan aceites o algo, ¿no? Y en especial fue un ganglio que lo resecaron esto y fue un ganglio precisamente con, que ya el patólogo definió que era algo extraño allí y que pues finalmente sí se había inyectado algo a este paciente. También pues, hay que buscar las tumoraciones benignas como los lipomas, que pueden ser subcutáneos, como el que vemos en este cuadro inferior derecho, que pueden ser intramusculares o también interfaciales. Son las tres localizaciones de los eh, eh, lipomas. Existen otras lesiones como los quistes epidermoides, donde incluso aquí se ven detritus en el interior, contornos bien delimitados, comprime la fascia y además tiene reforzamiento acústico. Y pues al principio hablé de la elastografía, que desde mi punto de vista será en un futuro no muy lejano el tercer pilar de la ecografía, como también puede ser útil en muchas cosas. Este caso se da con el uso de elastografía 2D, o sea, de ondas de corte. Es bien importante definir esto y les voy a decir por qué en un momento. Y pues aquí vemos una imagen muy hipoecoica de contornos bien delimitados que no muestra vasculatura cuando se aplica Doppler color y que tiene reforzamiento acústico. Sin embargo, si hubiera dudas si esta lesión es sólida o no, entonces utilizamos elastografía shear wave o ondas de corte 2D. ¿Y por qué? Porque el líquido no produce ondas de corte. Es decir, en un mapa de color con elastografía de ondas de corte, como no se producen estas ondas de corte, entonces hay una ausencia de señal del mapa de color, como se ve claramente aquí. Entonces también pueden utilizar elastografía para descartar o confirmar el origen sólido o quístico, o sólido o líquido de algunas lesiones que pues pudieran tener alguna controversia, ¿no? Pues aquí pues, se ven ecos, podría confundirse, aunque ya que lo analizas no tiene vasculatura y tiene reforzamiento acústico. Pero, como digo, la elastografía quizás no va a ser el diagnóstico, pero va a confirmar lo que digas. Y esto te va a hacer diagnósticos con mucha más precisión. Y miren, si ustedes vemos esta imagen, la anterior, donde vemos que hay líquido, con elastografía lo confirmamos, pues esta imagen es muy parecida. La única diferencia es que no tiene como tal reforzamiento acústico y que con el Doppler color muestra vasculatura en una lesión vascular que fue un hemangioma. Entonces volvamos al anterior, se parecen bastante y el uso de Doppler y o elastografía te ayuda a definir y hacer diagnósticos mucho más precisos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen que acaba de aparecer en la parte superior, una imagen muy similar que no tiene vasculatura, tiene reforzamiento acústico, ¿no? Y aquí el Doppler es periférico porque hay un proceso inflamatorio, un absceso allí subcutáneo, y el de abajo es un hemangioma. Entonces, como los detalles o las lesiones como tal son muy similares, pero el hecho de saber aplicar los beneficios que nos da la ecografía, la escala de grises o modo B, el Doppler color y la elastografía hacen que tus diagnósticos sean mucho mejores. Y aquí ahora vamos, ya vimos tumores benignos o masas benignas y ahora pues también debemos explorar cosas que son neoplásicas. Y pues aquí vemos, por ejemplo, estas masas de tejidos blandos en la región inguinal y un paciente que lo que tenía era un melanoma y pues se detectaron estas metástasis. En este otro caso, en donde se ve el tejido subcutáneo heterogéneo, de contornos mal delimitados, está ensanchado y muestra una vasculatura de forma inicial. Pensamos que pudiera ser una celulitis allí, sin embargo no había dolor, no había eritema de la piel, lo reportamos, dijimos esto que no nos cuadraba, extirparon esto y fue un histiocitoma maligno, pero un fibrohistiocitoma. Y pues aquí las lesiones líquidas también de la pared abdominal, un paciente operado de
apendicectomía con eritema y pues tuvo un absceso de pared abdominal. Aquí un caso similar al que les enseñé antes. El barrido extendido es padrísimo aquí porque, o muy útil porque demuestra que el testículo está en la bolsa escrotal, el canal inguinal y después la masa más arriba que representó un hematoma. Aunque no hay en realidad huesos en la pared abdominal, pues siempre hay que explorar todo lo que puedas ver, ¿no? Y aquí pues vemos cómo hay reacción perióstica en una osteomielitis y además proceso inflamatorio de los tejidos blandos perilesionales. Aquí tenemos en un arco costal bajo, donde se ve la costilla y pues una masa que destruye uno de los arcos costales de un paciente que tenía metástasis. En algunos otros casos se pueden ver fracturas, sobre todo en arcos costales. Hay veces que las radiografías son negativas. El paciente te dice que se golpeó, que tiene dolor, le haces el ultrasonido y encuentras en este caso una fractura ya con proceso de consolidación con reacción perióstica. Y incluso habiendo visto esto, te regresas a las radiografías y sigues sin poder demostrarlo en la radiografía. Entonces también es interesante poder hacer esto. Y pues el ultrasonido debemos hacerlo siempre basado en las preferencias de cada una de las instituciones en donde laboremos y pues la disponibilidad del personal capacitado. Muchas gracias.